Es Jesús Jair García Vázquez, pertenezco a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, estudio la licenciatura de Derecho aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hoy platicaremos sobre las fuentes de las obligaciones en el derecho romano. El contrato. ¿Qué es el contrato? Este es el acuerdo de voluntades destinado a crear una o varias obligaciones sancionadas por una acción judicial. Cuando hay contrato, también existe pacto. El pacto es el hecho de que dos o más personas se pongan de acuerdo respecto de un objeto determinado, aunque no todo pacto va a convertirse siempre en contrato. Elementos del contrato. Los elementos que integran el contrato se dividen en dos. El primero es los elementos esenciales. En los elementos esenciales tenemos en primera parte a los sujetos, que son las partes que intervienen en un negocio jurídico que por regla general coinciden con su sujeto de obligación. No se podía figurar el negocio jurídico en una tercera persona, sino que después se admitía a las partes que intervienen en el contrato que sus efectos recayeran en terceras personas, pero con la carencia de acción en el reclamo. No es hasta que en el derecho de Justiniano, cuando en casos especiales obviamente, se le concede al tercero la acción para reclamar el beneficio del contrato. Representación. La representación implica la intervención de una persona ajena a los sujetos. En la representación se divide en dos. La representación directa, que es el acto jurídico realizado por el representante, y este produce consecuencias sobre el patrimonio del representante. En la forma de representante indirecta, el representante realizaba actos jurídicos de consecuencia para su propio patrimonio. Ahora, tenemos como segundo elemento esencial el consentimiento. Es la congruencia existente entre las voluntades declaradas por los sujetos, teniendo que existir por un tanto una clara y lógica relación entre las voluntades de los sujetos y asimismo la declaración expresa de la misma. El consentimiento se puede dar por distintas causas. Una es el error. Hay una frase que podría definir, este elemento, que dice: donde hay error, no hay consentimiento. Pues el error se puede definir como el desconocimiento o el falso conocimiento de los hechos o del derecho. Si el error es de derecho, el sujeto que lo comete no puede alegarlo, ni solicitar la invalidez del negocio jurídico. Los errores de hecho se agrupan de la siguiente manera. 1. Error sobre la naturaleza del contrato. Ocurre cuando cada uno de los sujetos cree que está celebrando un contrato diferente. Si es así, cada una de las partes recupera su aportación y se anula el contrato. 2. Error sobre la indicación del objeto. Si las dos partes no coinciden en su referencia sobre el objeto, este será nulo. Número 3. Error sobre las calidades del objeto. En este caso, se tendría que analizar la naturaleza del objeto para ver si estas calidades específicas del mismo son esenciales. Continuamos con el siguiente, que es error en cuanto a la cantidad del objeto. Hace referencia a la naturaleza del objeto, sobre el cual recaen los efectos del contrato. Una cantidad mayor o menor de él pueden afectar los efectos. Cabe recalcar que al igual que el anterior, se debe analizar su naturaleza, pues como ya lo mencioné hace ratito, en él pueden afectar los efectos del deudor por una de las partes. El siguiente es error en la persona. Es para las cosas en las que el contrato se celebra teniendo en cuenta determinadas cualidades de la otra parte.
Al no darse la misma, el contrato será nulo. Por último, tenemos error en la causa. Si una de las partes se equivoca sobre el motivo que impulsó a la otra a la celebración del contrato, esta pues queda invalidada, o sea, nula. El dolo. Esta es otra de las partes que conforman al consentimiento y es toda astucia efectuada por una de las partes para que la otra incurra en el error. Intimidación. Esta se manifiesta en actos de violencia, ya sea física o moral. La intención de la misma es que a la persona que se le ejerce no pueda expresar su intención. En caso de que pasara el negocio, pues el culpable es obligado a pagar 4 veces el valor del daño sufrido a la intimidación, vaya. En caso de que la intimidación haya sido para un niño o una mujer, el negocio quedaría anulado en su totalidad. Por último, tenemos lesión. Se entiende como el hecho de aprovecharse de la ignorancia o la difícil situación económica de la otra parte. Pasamos a otro punto sobre los elementos esenciales del contrato, que es el objeto. El objeto de toda obligación es la realización de determinada conducta por parte de uno de los sujetos, que es el dar, hacer o prestar. El objeto deberá ser, en primera parte, lícito, es decir, que sea legal, ya que si el derecho prohíbe las cosas ilícitas, no puede permitir las relaciones de las mismas. También debe ser posible. Esta debe ser tanto física como jurídica. A la vez, esta debe ser abstracta o concreta. Es abstracta cuando al momento de darse no existe aún la posibilidad de su realización, y será concreta cuando al momento de darse es factible su realización. También debe ser apreciable, mejor dicho, apreciable en dinero, ya que es indispensable que el objeto se aprecie en dinero, ya que si el mismo perece, tendrá que ser sustituido por una cantidad de dinero que sea equivalente aproximadamente. Por último, tenemos que debe ser determinado, porque sólo de esa manera se estará en posibilidad de contraer obligaciones respecto a él, es decir, que los deberes contraídos por las partes deben estar definidas desde que se contrae. Otro de los elementos esenciales del contrato es la causa. Se entiende por causa la motivación que tiene toda persona para realizar un negocio jurídico. Esta debe ser confesable de acuerdo a la ley, ya que podemos encontrarnos evidentemente legales en cuanto a su apariencia, pero que van de manera notoria en contra de la ley. En cuanto tiene que ver a la forma, es el último de los elementos esenciales y consiste en aquellos requisitos a que debe sustentarse la relación contractual. En otras palabras, es el molde que configura cada contrato. Por otra parte, tenemos los elementos accidentales del contrato, que estos pueden o no aparecer en el contrato, pero este tendrá su validez sin su existencia. En primera instancia, tenemos a la condición, que es un acontecimiento futuro de realización incierta. Si la condición depende de la cancelación del negocio jurídico, estaremos ante una condición de carácter resolutorio. Esta puede ser de 3 tipos. Uno, que es la potestativa. Esta sucede cuando su realización depende únicamente y exclusivamente de la voluntad de la persona que debe realizarla. La siguiente es la casual. Esta es cuando su realización será independiente de la voluntad del interesado. Y por último, la última condición es la mixta, que es cuando su realización esté sujeta a la voluntad de las partes afectadas.
más un acontecimiento ajeno a ellas. Este acontecimiento puede depender de una tercera persona o de un hecho natural. Todas las condiciones pueden ser a su vez de carácter positivo o de carácter negativo. El segundo elemento es el término, que es un acontecimiento futuro de realización cierta del cual depende la entrada en vigor o la cancelación de los efectos. Esto puede llevar a la suspensión o a términos resolutorios. Posteriormente tenemos al modo o carga, que es un gravamen impuesto a una persona en un acto de libertad en una donación. El beneficiario de la liberalidad deberá realizar cierta prestación en favor del bienhechor o de un tercero. Al principio, el cumplimiento del modo solo dependía de la buena fe del beneficiario y no fue sino que hasta el derecho justiniano que se crearon diversas acciones para exigir el cumplimiento. Clasificación de los contratos. Se clasifican de acuerdo a varios criterios. Es posible efectuar una primera clasificación en contratos nominados y contratos innominados. El contrato nominado será aquel que tiene nombre específico y particular, confirmado por el derecho. Los contratos nominados, a su vez, y atendiendo a la forma en que perfeccionan, se clasifican en verbales, escritos, reales y consensuales. Contrato verbis o verbal. Sabemos que estos contratos se perfeccionan mediante la pronunciación de determinadas palabras solemnes a través de las cuales las partes quedaban obligadas. Se daba la situación de que si los sujetos se apartaban de dichas palabras, aunque fuese notoria su intención, no podían considerarse que el contrato se realizaba jurídicamente. Asimismo, los contratos verbales se dividían en 4, que era negocio per aes et libram, mancipation y nexum, que se tratan en realidad de una forma de llevar a cabo diversos tipos de negocios jurídicos, mediante la cual, durante los primeros tiempos de Roma y el pronunciamiento de determinadas palabras solemnes, se utilizaba una balanza, que se le conoce como libra, y un pedazo de bronce, el aes. Se efectuaba el negocio deseado por las partes. El otro es dictio dotis. Consiste en la promesa que efectúa un paterfamilias respecto de la dote que le entregara a su hija en el momento en el que ésta contraiga matrimonio. Dicha promesa se lleva a cabo bajo las reglas de esta forma contractual. Promisio iurata liberti. Por medio de ella, el esclavo manumitido se comprometía a determinadas cosas hacia su antiguo amo. Por último tenemos el stipulatio. Este se le considera el más importante de este grupo, pues tenía infinidad de aplicaciones, ya que su objeto podía ser prácticamente cualquier prestación. Consiste en la promesa efectuada por las partes sujetas a determinadas fórmulas y solemnidades, existiendo una congruencia entre la pregunta efectuada por uno de los sujetos y la respuesta dada por el otro. Los usos más frecuentes del stipulatio fueron la estipulación de intereses, la pena convencional de forma estipulataria y la fianza estipulataria. Otra clasificación de los contratos nominados es el contrato literis o escritos. Estos contratos, como ya sabemos, eran aquellos que se perfeccionaban mediante el uso de determinada forma escrita. A su vez, se subdividía en nomina transcriptitia. Estos eran los más antiguos y eran aquellos que se
consignaban en los libros de contabilidad del acreedor, no siendo menester de que el deudor también los transcribiese. También tenemos el singrafos y quirógrafos. Los singrafos y los quirógrafos son contratos más recientes y probablemente tengan su origen en el derecho griego. Los primeros, que son los singrafos, se redactaban por partida doble, quedándose una copia al poder del acreedor y la otra el poder del deudor. En cambio, los quirógrafos constaban en un solo ejemplar, que se permitía tenerlo el acreedor. Tenemos los contratos o reales. Estos contratos se perfeccionaban mediante la entrega de la cosa, pues solo después de entregar el objeto, quien lo recibe quedaba obligado a restituirlo. Estos contratos se dividían en 4 formas, que era mutuo, comodato, depósito y prenda. Tenemos al primero, mutuo. Es un contrato unilateral gratuito y de escrito derecho al que también podemos llamar préstamo de consumo, por medio del cual una persona llamada mutuante le transfiere a otra llamada mutuario la propiedad de determinados bienes fungibles, obligándose éste a devolver una cantidad igual del mismo género y calidad. El mutuante no tiene ninguna obligación con el mutuario, pero deberá de ser propietario del bien en el momento de la celebración del contrato. En el caso de que el barco se perdiese por causa de fuerza mayor, el mutuario se liberaba automáticamente de su obligación. Comodato, también llamado préstamo de uso, es un contrato sinilagmático imperfecto, gratuito y de buena fe, por medio del cual una persona llamada comandante le entregaba una cosa no fungible a otra, llamado comodatario, para que éste le use para determinado fin y la devuelva dentro de un plazo fijado. Las obligaciones del comodatario se reducen básicamente a 2: la utilización del objeto solo para el uso convenido y devolverlo al término del plazo establecido. Por último tenemos el depósito, otro de los contratos reales, ya que mediante el cual una persona, denominado el depositante, entrega a otra, que se le dice depositario, una cosa mueble para su guarda, que debe ser devuelta en su requerimiento. Esto es entonces un contrato sinilagmático imperfecto, gratuito y de buena fe. El depositario tiene la obligación de restituir la cosa depositada, ya que es responsable por la pérdida o deterioro que sufriese el objeto, salvo que fuese por causas ajenas a él. En el supuesto de que el depositario utilice el objeto determinado en su beneficio, deberá pagar los intereses correspondientes más los daños y perjuicios que el depositante sufriere, teniendo éste en su favor un actio deposite directa. La prenda. Tenemos a la prenda, que es el último de los contratos reales, en el cual, por medio de un deudor o una tercera persona, entregaba una cosa a un acreedor, al que llamaremos acreedor prendatario, para que la guarde en garantía de un derecho que éste tuviese en contra del primero. El acreedor prendario se obliga a restituir la cosa dada en prenda o en momento en el que el deudor cumpla con su obligación, así como a pagar intereses y daños, si el objeto llegara a sufrirlos por haberlo utilizado en su beneficio. Al igual que en otros contratos reales, en el caso de la prenda, vamos a encontrarnos con figuras especiales, tales como la anticresis y el pygnus gordianum. La prenda. Tenemos a la prenda, que es el último de los contratos reales,
en el cual, por medio de un deudor o una tercera persona, entregaba una cosa a un acreedor, al que llamaremos acreedor prendatario, Estos para que la contratos se guarde en perfeccionan garantía por el de simple un acuerdo derecho de las partes, que el éste elemento tuviese en contra del primero.